Vamos a continuar. Capítulo 10, verso 5 de Isaías dice: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Bueno, desde este verso 5 en adelante, lo que vamos a ver que Isaías da es el juicio, da la profecía concerniente al juicio de Asiria. Tenemos que confundir Asiria con Siria. Acuérdense que Siria es la que se unió con el reino del norte y Asiria es el imperio que venía a conquistar de parte de Dios. Iba a conquistar a Siria, iba a conquistar al reino del norte y iba a llegar a invadir Judá, pero no la iba a tomar, eso habíamos visto. Dios utilizó a el imperio asirio para castigar a Israel. Asiria iba a ser, como dice aquí, oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Como que mi papá arrancaba una varita y la ponía arriba del ropero y yo le escondía la varita. Iba a cobrar y no encontraba, mi papá me daba 10 segundos más para correr. Y bueno, Asiria era la varita de Dios. Yo iba a corregir a su hijo. Sí. Y note que dice, en su mano he puesto mi ira. Ellos tenían que ser representantes del castigo de Dios, de la disciplina de Dios. Ellos tenían que representar realmente la justicia de Dios para castigar a su pueblo. Y como vemos, ellos fueron una vara nada más. Ellos no fueron los que estaban obrando en su voluntad, como ellos, más adelante vamos a ver qué pensaban, porque ellos se confundieron después. Y dice el verso 6, le mandaré contra una nación pérfida. Esta nación pérfida era Israel. Y la palabra pérfida es una palabra bastante fuerte que Dios usó para describir a su pueblo. La palabra pérfida significa persona desleal. Una persona a la que se le dio una confianza y esa persona traicionó esa confianza. Una persona muy mala, un traidor, infame, infiel, y esta es Israel, la actitud de Israel para con Dios. Esta fue la actitud que la nación tuvo para con Dios. Y Dios iba a castigar a su pueblo. El problema es que Asiria creyó ser un agente libre para efectuar este juicio. Entonces, lo que vamos a ver es que este pueblo se exaltó a sí mismo. Y habíamos visto el cumplimiento del segundo nombre del hijo de Isaías, del nombre del segundo hijo de Isaías. Y aquí encontramos, justamente dice el verso 6, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa. Esto se traduce Maser, Salal, Asbaz. Habíamos visto que esto es nada más que el cumplimiento de la señal que Dios había puesto para su pueblo. Ellos iban a humillar al pueblo de Dios, pero para tratar de que este pueblo reaccione, se arrepienta, vuelva a Dios, Dios iba a usar a esta nación.
Y dice el verso 7, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. Y acá vemos el error del imperio asirio. Ellos no se vieron como instrumentos que Dios estaba usando para corregir a su pueblo. Ellos no se vieron como una vara nomás. Y así también, en todos los tiempos, Dios levantó a diferentes hombres para corregir a Israel, para corregir, para hacer cambios quizás mundiales. Pero siempre el hombre vemos que tiene un poco de poder dado por Dios y se convierte en un tirano. Así también, nos vamos a ver porque si no nos vamos a quedar mucho tiempo, fue con Nabucodonosor. ¿Para qué? ¿Para qué parece que Dios le mostró que él era la cabeza de oro? Luego le vemos en el capítulo 3 de Daniel levantarse contra el pueblo hebreo, Sadrach, Mesach y Abednego, metiéndolos en un horno, hasta que tuvo que reconocer que esa autoridad vino de Dios, y Dios le hizo como una bestia, le hizo como una bestia, y andaba como una bestia, mostrando su verdadera naturaleza. Si Dios no le hubiese utilizado a Nabucodonosor, ¿qué poder hubiese tenido? No hay autoridad en el mundo si no es de parte de Dios. No existe la autoridad, el poder, la potencia o el dominio, si es que Dios no la estableció ya de antemano. Dice en Romanos capítulo 13, verso 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, siempre y cuando, obviamente, no entre en las cosas espirituales. Ahí es mejor obedecer a Dios, dice Pedro. Pero dice sométase, porque no hay autoridad, no existe autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Vemos hombres como Hitler ejerciendo poder y autoridad. Vemos a hombres como Alejandro el Magno, como Napoleón, gente que tuvo poder, pero ellos se exaltaron a sí mismos y ellos no buscaron en ese poder delegado por Dios cuál era el propósito de Dios, y en eso, como vemos siempre, el hombre va a ser culpable. Porque dice, verso 7, aunque él no lo pensará así, Asiria iba a ser un instrumento de Dios, pero ellos no iban a ver así. Entonces se iban a enorgullecer. Iban a usar este poder no para hacer la voluntad de Dios, sino para su propia gratificación, para su propia codicia, para su ambición, sin tener en cuenta que ellos ejercen ese poder bajo la soberanía de Dios. Este es el problema del hombre en este tiempo. ¿Por qué encontramos a naciones dominando en el mundo? Porque Dios las ha levantado. Pero ellos siguen siendo una vara nomás. Por eso vemos que ellos dicen en el verso 8, porque Él dice, esto no es lo que dice Dios. Dios levantó para corregir al pueblo, pero Él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? Así decía este rey. Él ponía a sus príncipes al mismo nivel de los reyes de las demás naciones. Él ponía a sus príncipes, a sus generales, a la gente de su corte, que eran
debajo de él, los ponía al mismo nivel que los demás reyes de las naciones. ¿Y por qué esto es algo que es para Dios tan grave? Porque él aquí está usurpando un título, que es el título de Rey de Reyes. Él se veía a sí mismo mostrando esto como el Rey de Reyes. ¡Qué bárbaro! Ese es el deseo del hombre. Está usurpando un título que solo le corresponde al Señor Jesucristo. Él será Rey de Reyes y el Señor de los señores. Vamos a ver un poquito nomás en Apocalipsis. Habíamos visto al anticristo en un caballo blanco. Pero en Apocalipsis capítulo 19, en el verso 11, encontramos al verdadero Cristo. Entonces dice, vi el cielo abierto, se abrió el cielo, y del cielo dice, he aquí un caballo blanco. Habíamos visto que el anticristo tenía un arco sin flecha, pero ya vemos el nombre, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ya de entrada cambió el nombre. Este es el verdadero que con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas de muchos reyes vencidos. Cuando un rey cae, tiene que entregar la corona, y en su cabeza lleva muchas coronas de muchos reyes, dominios y autoridades que fueron vencidas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Otra vez, como Dios siempre se acuerda de la cruz, porque la base de su reino es porque Él se humilló a sí mismo hasta la muerte y la muerte de cruz. Él bajó hasta lo más bajo, por lo tanto tiene que subir hasta lo más alto. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estos son los vencedores. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el verdadero. Pero ¿cómo este rey de Asiria llega a ser un tipo del anticristo? Él va a querer tomar este lugar. Él va a querer usurpar el lugar de Rey de Reyes. Pero hay un solo fiel y verdadero, nuestro Señor. Ese es nuestro Señor, invencible en la batalla. Y nosotros vamos a ir y vamos a pelear junto a Él, hermano. Y así este hombre dice, mis príncipes, dicen, no son todos reyes. Y dice el verso 9, ¿no es Calno como Carquemis, Anat como Arfad, y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que la de Jerusalén y de Samaria? ¿No hice a Samaria y a sus ídolos como hice a Samaria y a sus ídolos? ¿No haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Bueno, así vemos que este rey habla y nos da esta lista. Él dice Calno, Carquemis, Anat, Arfad, Samaria, Damasco. Estas fueron todas ciudades que él había conquistado. Note con qué arrogancia él habla. Él habla arrogantemente. Por eso él pensó que él iba a poder también conquistar a Judá. Y especialmente este rey
estaba mostrando que Él estaba sobre todos los dioses de estas naciones. Pero Él se había olvidado que en Jerusalén, entre los querubines, moraba el único y verdadero Dios vivo y verdadero. Entonces olvidó este rey. Y Él compara a estas naciones y a sus dioses. Y dice el verso 11, como hice a Samaria y a sus ídolos. Samaria era la capital de Israel, del reino del norte. Y como sabemos, Samaria estaba entregado al culto, especialmente a Baal. Y había mucha idolatría en Samaria. Y en Jerusalén, hermano, también había idolatría. Pero así vemos que este rey habla con arrogancia de su superioridad sobre los dioses, sobre los falsos dioses que habitaban en estas naciones y aún en Jerusalén. Pero él se olvidó que Dios estaba en medio de su pueblo. Dios estaba en medio de su pueblo. Dios todavía no había abandonado a Israel. Acuérdese que todavía había algunos fieles en Israel. Y el sacerdocio aún estaba funcionando y la sangre estaba puesta sobre el propiciatorio. Realmente Asiria era una verdadera máquina militar. Era una máquina militar con mucho poder para su época. Pero ellos fueron más allá de lo que Dios quería hacer. Y como vemos, ellos pecaron con soberbia. Dice el verso 12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valiente a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. Así como este hombre hablaba, así va a hablar el anticristo, y va a atemorizar en su hablar. Dice este hombre, como que encontré los huevos de un ave, y el ave no dijo nada, dice. No dijo nada porque tiene miedo de mí. Así, el orgullo de los asirios, vemos que los cegó a estos hombres. Y ellos no pudieron ver la realidad. Y así vemos al hombre hasta el día de hoy, con sus logros, sus avances, su ciencia. El hombre, por causa de su gloria que perece, tiene una mirada distorsionada de lo que Dios está haciendo. Cada cosa sucede por permisión de Dios. Dios permitió que la ciencia avance, pero el hombre soberbio quiere tener la misma gloria de Dios, juega a ser Dios, quiere ser Dios. Por eso dice el verso 12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Cuando Dios termine de utilizarle para corregir a Israel, Dios va a corregir a Asiria.
Y así también Dios hará con las naciones. Vemos a Israel siempre sufriendo en las manos de las naciones. Y esto era algo que vemos que Habacuc no podía entender. El profeta Habacuc en el capítulo 1 dice en el verso 12, ¿no eres tú el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío. Él está hablando viendo a la nación, en este caso bajo el poder de Babilonia. Pero dice, no moriremos, oh Jehová, porque para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calla cuando destruye el impío al más justo que él? Así Habacuc miraba que Dios estaba usando una nación impía para corregir al justo. ¿Por qué dice? ¿Por qué callas cuando el impío destruye al que es un poco más justo nomás? Así era Israel. Y eso es a veces lo que nosotros no entendemos. ¿Por qué Dios no juzga a las naciones incrédulas? ¿Por qué Dios no juzga al mundano? ¿Por qué Dios no juzga al que no le busca, al que anda en desobediencia descaradamente en el mundo? Porque es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Hermano, el juicio va a empezar especialmente por nuestra vida, no un juicio para vida eterna. Pero sí Dios va a tratar en nuestra vida porque Él habita en nosotros. Como dijimos, Dios tiene su manera de que el hombre aprenda. A veces queremos dar, como dijimos, la práctica nomás. Y creemos que nosotros le vamos a decir, no haga así, y el hombre no va a hacer así y va a cambiar. Pero no, la vieja creación se levanta al otro día tan poderosa y le vuelve a llevar cautivo y la persona no cambia. Pero lo que puede pasar, si usted da la palabra en fe y deja el resultado a Dios, es que la persona crezca y sea transformado de gloria en gloria. Gloria al Señor por el Evangelio de la gracia que nos enseña la manera de Dios. Dios está en medio de su pueblo y eso es lo que vamos a ver en Éxodo. La zarza. Y el ángel dice que le habló de en medio de la zarza. La zarza es Israel, siempre consumiéndose aparentemente, siempre en juicio en juicio, de persecución en persecución, pero no se consumía. El fuego no puede consumir el oro, la nueva vida de nosotros, solamente puede purificarlo. Dios utiliza la disciplina, algunas circunstancias, para que nosotros nos acerquemos más a Él, y ahí Él nos transforma. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Así es. Dios, primeramente, disciplina a los que están dentro de su casa. Sí, así es en lo natural. Corregimos a nuestros hijos. Pero Pedro también dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¡Qué tremendo! Por eso Pedro habla del día del Señor. Pedro nos habla del día del Señor. Vamos a ver en Jeremías capítulo 25, en el verso 29. Jeremías capítulo 25, en el verso 29. Y dice, vamos a ver desde el verso 28, que tenía que parar Jeremías y tenía que agarrar una copa. Y dice,
bueno, da beber a las naciones. Entonces agarraba la copa y le daba al sur, daba al este, daba al oeste, daba al norte. Y dice, y si no quieren tomar la copa del juicio, de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. No le va a quedar otra. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Dios puede utilizar a estas naciones para corregir a su pueblo, y sin duda Dios hace ya 2 milenios está corrigiendo a su pueblo y todavía le espera la peor parte. Pero hay de las naciones que sean utilizadas para corregir a su pueblo. Porque el problema, hermano, es que estas naciones fueron más allá del juicio de Dios. En Zacarías, capítulo 1, versículo 15. Zacarías, capítulo 1, versículo 15. Dice, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, así Dios estaba enojado con Israel un poco, pero ellos agravaron el mal. Este fue el problema, hermano. Dios quería corregir y ellos tenían que ir con las manos llenas de la indignación de Dios, pero estas naciones se enorgullecieron y fueron más allá. Entonces Dios ahora va a castigar a esta nación de Asiria. Ahora le toca el turno a Asiria. Porque vemos que Dios está sobre todos. A veces pensamos que Dios no ve lo que hace el hombre, que Dios no ve lo que hacen, lo que dominan la tierra. Y ellos están haciendo como ellos piensan, pero un día le va a llegar el turno a ellos. Y hablando de este rey de Asiria, vamos a ver en Isaías capítulo 33, Isaías capítulo 33, verso 1, dice, ¡ay de ti, que saqueas, y nunca fuiste saqueado, que hace deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo! Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Así va a ser Dios con Asiria, así va a ser Dios. Ellos iban a ir, iban a saquear, iban a tratar de ser rey de reyes, esto en lo literal. Y como dijimos, en lo espiritual representa este tiempo en que el hombre de pecado se va a levantar. Dios iba a saquear a este pueblo. Y note en Jeremías, vamos a ver capítulo 25 en el verso 29. Jeremías capítulo 25, bueno, ese ya leímos, 29. Bueno, Dios iba a hacer así. Y la historia, si usted ve la historia secular, cuenta cómo fue juzgada Asiria. Se levantó un pequeño pueblo que había sido subyugado, que eran los caldeos o Babilonia. Nadie iba a pensar que esta nación iba a llegar a dominar todo el mundo conocido e iba a llegar a ser imperio. Dios tenía preparado uno más grande que Asiria para juzgarle. Así Dios en su justicia, Dios hace justicia aún entre los hombres. Y así el anticristo él va a pensar que él tiene todo el poder, él va a pensar que él tiene
toda la autoridad, Él va a querer ser el gobernante absoluto del mundo, pero será juzgado por Dios. Dice el verso 15, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera, como ardor de fuego. Bueno, otra vez Dios muestra, en otras palabras, Dios dice, ustedes son solamente instrumentos, son como un hacha, son como una sierra. Cuando vemos que un hombre tiró un árbol abajo, nadie va a darle el dinero al hacha, el salario es para el hombre, porque el instrumento por sí solo nada puede hacer. Vamos a ver en Jeremías capítulo 51, en el verso 20. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Bueno, así vemos como Dios ve a los gobernantes del mundo, los ve como instrumento. Y como sabemos, como dijimos, el instrumento no puede tomar el crédito por la obra que hace quien lo utiliza. Nosotros decimos, esta es una hermosa herramienta, esta es una hermosa francesa, decimos, marca fulana de tal, decimos. Pero esa francesa tan hermosa, o ese instrumento tan hermoso, no sería nada si no hay quien lo ejecute, quien lo utilice. Y así va a ser el anticristo, y así también son las naciones. Las naciones se engrandecen a sí mismas. Y esto también es una lección para nosotros, que somos o queremos ser instrumentos de Dios. Porque muchas veces nosotros caemos en la misma soberbia que cayó esta nación. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 17 en el verso 10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pablo dijo, he predicado, dice, más que todos, dice, pero después dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué haríamos sin el Señor? Hermano, ¿qué haríamos sin el Señor? ¿Dónde estaríamos? Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. A veces nosotros pensamos, qué bueno que soy, qué bueno que soy. Y bueno, puede ser muy lindo, la herramienta puede ser muy hermosa, pero Dios es el que debe utilizar esa herramienta. Y si Dios no la utiliza, en vano está esa herramienta. Entonces, si Dios es el que nos utiliza, si Dios es el que nos da la capacidad, si Dios es el que nos fortalece, el que nos usa, la gloria tiene que ser para el Señor. Nosotros debemos reconocer, hermano, encontramos a Sansón. Sansón tomó una quijada de un asno. Así somos nosotros, una quijada seca y de asno. Sin embargo, con esa quijada mató un montón, mató 2 montones, mató 1000 hombres. Pero después, ¿qué hizo con esa quijada? La tiró, dice. La tiró.
Hermano, así debe ser nuestra actitud. El Señor nos puede utilizar, pero si nosotros nos enorgullecemos, bueno, ahí viene la caída. Tenemos que tener en claro, hermano, esto. Siervos inútiles somos. Porque hablamos mucho, igual que Isaías, estamos mirando a las naciones, estamos mirando a Israel, pero ahora Isaías dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Nuestra parte es también no hacer así. Y dice el verso 16, por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos. Así Dios iba a hacer. Este pueblo que era tan fuerte, iba a ser humillado, iba a quedar débil. Y debajo de su gloria, dice, encenderá una hoguera como ardor de fuego. Era tan grande su soberbia, tan grande su gloria, tan grande su majestad. Él hablaba tan bien de sí mismo, que Dios iba a prender un fósforo y enseguida iba a agarrar el fuego, porque había mucho que quemar. Se iba a encender una gran hoguera debajo de esta falsa gloria, debajo de su soberbia. Y iba a ser, como dice, una hoguera, como ardor de fuego, como un fuego abrasador. Una nación tan fuerte como Asiria iba a ser destruida. Dios iba a destruir, iba a juzgar esta nación tan fuerte. Y así Dios va a hacer con el orgullo del hombre, con la soberbia del hombre, especialmente hablando de los gobernantes que no reconocen a Dios. Verso 17, y la luz de Israel será por fuego. Las naciones serán humilladas, pero Israel será exaltado. Por eso dice que habrá luz en Israel. La luz de Israel será por fuego. Y esta luz no es nada más que nuestro Señor Jesucristo. Otra vez vemos al Señor. En el Salmo 27, verso 1 encontramos, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Israel va a estar en temor. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, y mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Dios va a enviar debilidad a sus robustos. Tropezarán y caerán. Y la luz de Israel será por fuego. La luz de Israel. Todo su ejército, todo su orgullo. Hermano, cuando lleguemos, vamos a ver que en un día Dios destruyó el ejército de este rey. En un segundo, un ángel fue, un solo ángel, y mató a todo el ejército de Asiria. Y así también va a ser en el día del Señor. Así también va a ser en el día del Señor. Todo esfuerzo, toda gloria del hombre será juzgada. En Isaías capítulo 13, en el versículo 11, y dice, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Así Dios va a hacer en los últimos días. Por eso damos gracias a Dios. Nosotros sabemos que sin el Señor nosotros no tenemos una verdadera fuerza. El hombre se jacta en su fuerza. Pero ¿quién es la fuerza del creyente? ¿Quién es la robustez? ¿Quién es la valentía del creyente? Bueno, el Señor. Aprendemos a depender del Señor. Y esa fuerza, hermano, va a permanecer por la eternidad. Esa valentía. Pedro era muy valiente
en su fuerza. Bueno, dice el verso 18, la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. ¡Qué triste! Así va a ser especialmente el anticristo. Todos le van a ver como invencible, pero al final tú también te debilitaste. Va a ser como un abanderado, pero de la derrota. Verso 21. Y dice, verso 20, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Así va a ser. Y esta es una visión otra vez de Isaías, directamente mirando al remanente de Israel. Así va a ser en los últimos tiempos. Dice que los que hayan quedado de Israel, este es el remanente, lo que queda. Bueno, ellos vemos que habían puesto su esperanza en el asirio. Habíamos visto que Dios le había dado señales, le había mandado a Isaías, a Acaz, para que Isaías se apoye en Dios. Pero vemos que este rey Acaz sacó del tesoro del templo y le dio a el rey de Asiria. Por eso vemos que aquí dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió. Ellos se apoyaron y había sido que el que los apoyó después se volvió en contra. Y así es, hermano, cuando la alianza es humana. A veces pensamos, bueno, esa persona me va a apoyar. Y a veces, hermano, tenemos que aprender por duras experiencias, así como Israel. Ellos no se van a apoyar más en nadie que no sea el Señor. Ellos van a encontrar realmente en el Señor un fuerte muro, una columna inamovible. Pero también en el tiempo de la tribulación, Israel tratará de apoyarse en el anticristo. En un momento ellos van a ver en este hombre un apoyo. Y sin duda, este hombre le va a prometer muchas cosas. Y les va a hacer desviar del Santo de Israel. Por eso dice, se apoyarán, dice, con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Esta palabra en verdad se traduce sinceramente. Ellos sinceramente se van a volver a Dios, no solamente de palabras, sino que su corazón, ellos se apoyarán con verdad, en verdad o sinceramente en Jehová, el Santo de Israel. Pero antes van a tener que pasar, van a pasar una gran tribulación. Bueno, vamos a dejar aquí.